Como estamos en una charla de compliance, debo decir que esta presentación será grabada, siempre lo decimos, bueno, no solo por de compliance, pero hay que decir que va a ser grabado. Y bueno, agradecerle al grupo Arrienda tus Máquinas, uno de nuestros socios, probablemente ellos se van a presentar para contar un poco lo que hacen, por darnos esta oportunidad de compartir un tema que está tan en boga, lo que es de compliance, pero haciéndole como la bajada usualmente al mundo de la construcción y lo que son las máquinas. Así que eso por mi parte, yo le quiero dar la palabra a Marian Jacob, que es nuestra focal point para todo lo que son los socios, construcción y minería, entre otros, para que dé inicio ya formal a esta charla. Muchas gracias. Ya, hola, vamos a hacerlo cortito porque igual son las 9:15, la puntualidad alemana se nos fue un poquito a la cara, pero bueno. Bienvenidos, yo soy Marion Jacob, soy el punto focal para todo lo que es minería, construcción, real estate y otros rubros, pero en este caso les interesa que soy de construcción y minería, ¿no? Darle la bienvenida también al socio Grupo Tus Máquinas, que están con nosotros desde el 2020. Está Harry Schürge aquí, como decía Macarena, está Alejandro Borbor, que nos van a hablar un poquito sobre la ley de compliance para la gestión de flotas de vehículos y maquinaria, ¿ya? Que es un tema, uno de nuestros temas técnicos, de hecho, el compliance y la integridad. Así que estamos muy interesados en lo que va a pasar aquí. Para empezar, quiero pedirles que si pueden escanear, por favor, ese código QR. Es una breve encuesta como para entrar en calor y después ya le voy a dar paso a Alejandro o a Gabriela. Gabriela, yo parto. Ya, súper. Entonces ustedes me dirán, suspenso, sí, suspenso, suspenso, vamos. ¿Lo lograron? Bien, por favor, voy a dejar esto acá. ¿Sí? La Y aquí pantalla. estoy. Ya, a ver, claro, ¿con qué palabra asocias la palabra compliance? Y aquí estamos viendo. Estafa, votar, cumplimiento, muy bien. Control, responsabilidad, confianza, transparencia. Bueno, mira, la conciencia de la organización, sí. Legalidad, súper. Ya vamos. Sí, claro sí, pero por ahí va, ¿no? ¿Qué tan familiarizado estás con la ley 20.393 de delitos económicos? ¿Cómo estamos ahí? A ver, ¿les pasó la segunda pregunta? Sí. Ya, súper. Dale. Uy, de verdad, una cosa. Siempre. Ya, muy bien. Atiende a Colombia. Ya, ya saben. Ya sabemos dónde poner ahí el acento. No, ya. Ah, sí, sí, ahí va mejorando. Perdón. Ya, no, ya, muy bien. Ya, en la organización de ustedes, ¿ya tienen un modelo de cumplimiento para la gestión de flotas? A ver. Eso. Ya. O sea, también ya, vemos que es un tema que va a estar interesante para varios aquí ya. ¿Y cuál crees que es el mayor desafío para cumplir con la ley de delitos económicos? En flota, claro. Mm, tema de construcción. Sí, construcción. Ujú. Herramientas también. Y estamos listos. Ya, bueno, entonces habiendo hecho esto, le voy a dar el pase a Gabriela, entonces. Muchas gracias y Ahí viene Emanuel para colocar su presentación. Y está Ok. el puntero. Ya.
La otra. Hola, buenos días. Yo soy Gabriela, para los que ya no me conocen. Soy abogada, pertenezco a la empresa Auditeris. Llevo bastante tiempo trabajando en temas de compliance, en programas de implementación, de programas de integridad y distintos programas que sean atingentes a la empresa. He participado en auditorías de distintas materias, no solamente relacionadas con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que también he participado en procesos de implementación de compliance en materia laboral, en protección de datos personales, y justamente toda esta información o toda esta experiencia que hemos logrado ya recopilar durante todos estos años, la queremos manifestar en esta presentación. En primer lugar, quiero partir señalando que no hay una ley de compliance propiamente tal, ¿ya? El compliance, básicamente, como ustedes respondieron al inicio de su encuesta, es cumplimiento, es responsabilidad, es ética, son valores, es cumplimiento normativo, es transparencia, si lo pudiésemos definir con todos estos aquellos elementos que ustedes definieron en su encuesta. Por lo tanto, no está abarcado necesariamente o únicamente a lo que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se tiende a enlazar mucho con eso, ¿ya? Pero el compliance es mucho más que eso, es un concepto bastante amplio. Por lo tanto, acá no pasa. Ahí está. Por lo tanto, cuando hablamos de compliance, hablamos de... Ay, ahí está. Ya. Hablamos de programas de integridad. Estamos hablando de a qué estamos obligados a cumplir, cómo cumplimos, cómo lo hacemos. ¿Ya? Eso básicamente es lo que enfoca en términos muy generales el compliance. Y como ustedes bien respondieron al inicio de su encuesta, es cumplimiento. Ya se conoce bajo el término compliance y hace referencia a la implementación en las empresas de una serie de normas de comportamiento interno, procedimientos de gestión, mecanismos de control para el funcionamiento de las empresas y que se adapte no solamente al cumplimiento de la norma, de lo que le exige la ley a las empresas en distintos ámbitos, sino que también a aquellas exigencias éticas. Y todo esto con el objeto de rebajar los riesgos de la actividad empresarial. Y no solamente disminuir, sino que también prevenir. Y con esto generar una cultura ética en el desarrollo de los negocios, ¿ya? Con esto, en el fondo, estamos diciendo que todo lo que tiene que ver con compliance es básicamente el cumplimiento que nosotros como empresa le vamos a dar a todos aquellos que estamos obligados y aquellos que voluntariamente hemos decidido nosotros cumplir, ya sea por nuestros principios, por nuestros valores éticos, por nuestra misión, por nuestra visión o qué es lo que nosotros queremos proyectar en el mercado. Seguimos con el compliance. Por lo tanto, el compliance se desenvuelve en este conjunto de políticas, de procedimientos, de buenas prácticas que toda organización implementa para garantizar el cumplimiento de las leyes, de las normas internas y los estándares éticos que les aplican. Básicamente es la debida diligencia. Y el objeto que tiene el compliance básicamente es prevenir, detectar y gestionar riesgos legales, éticos y reputacionales. Normalmente, nosotros estamos programados, por decirlo de alguna manera, para actuar desde el después. Es decir, cuando hemos ya tenido una consecuencia que ha sido dañosa para la empresa, actuar frente a ese resultado y sobre ese resultado reaccionar y solucionar. El compliance es todo lo contrario a esto. Lo que busca es prevenir. ¿Cómo prevenimos? A través de la identificación de los riesgos, la agrupación de estos riesgos. Los riesgos no solamente son los delitos económicos como normalmente se tiende a pensar, sino que yo tengo riesgos laborales, tengo riesgos reputacionales, puedo tener riesgos financieros, puedo tener riesgos tributarios, puedo tener riesgos de seguridad laboral, puedo tener riesgos informáticos si es que me dedico al rubro del desarrollo de software, por ejemplo, tengo riesgos de filtraciones de datos personales. Y así entonces los riesgos se van a ir categorizando de acuerdo a la propia actividad comercial en la cual nosotros nos movemos dentro de la industria.
Y así las cosas, entonces detectamos cuál es la importancia del compliance dentro de las organizaciones. En primer lugar, garantiza el cumplimiento de las leyes y las regulaciones. No cabe ninguna duda, y esto ya es un hecho que es público, que es muy notorio, que durante el último tiempo se han implementado bastantes normas. Y estas normas básicamente lo que hacen es imponer ciertas obligaciones a las empresas, normas que desde lo técnico podrían resultar bastante complejas. Un ejemplo que es clásico para estos casos es la ley de delitos económicos, ¿ya? Que no es una ley que sea muy amigable para poder entenderla, para poder aterrizarla, ni mucho menos para poder implementarla. Entonces, por una parte, el compliance garantiza este tipo de cumplimiento cuando nosotros como empresa nos logramos dar cuenta de cuáles son nuestros riesgos, poder gestionarlos y también educar a nuestras personas sobre estos riesgos. Lo que busca entonces también es proteger la reputación de la empresa. Cuando tenemos un resultado dañoso, son resultados que ciertamente afectan nuestra integridad y cómo nos ven los terceros frente a nuestra industria y las personas con las cuales nosotros nos desarrollamos, nuestros grupos de interés eventualmente, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros trabajadores, los medios de comunicación, los organismos públicos. Ciertamente, un resultado dañoso puede generar este tipo de impactos frente a la empresa y que los va a afectar en mayor o menor medida dependiendo de la industria a la cual enfoquen sus servicios. También el compliance reduce los riesgos legales y operativos. Hemos señalado que todas las empresas tienen un riesgo. Probablemente tenemos empresas que tienen riesgos de daño al medio ambiente, pero por ejemplo el delito de contaminación va a estar enfocado en la actividad comercial de esa empresa. Si las personas conocen los riesgos de la actividad comercial, si los trabajadores conocen los riesgos a los que están expuestos, si los directivos conocen las responsabilidades a las cuales se pueden enfrentar frente a la omisión o negligencia de la gestión de riesgos, ciertamente los resultados dañosos se pueden evitar. Fomenta una cultura organizacional ética, sin lugar a dudas. Cuando las empresas detectan cuáles son los riesgos, cuando las empresas se hacen cargo de la gestión de sus riesgos, cuando las empresas implementan políticas de integridad que dan a conocer a sus trabajadores, ciertamente esto genera un mayor compromiso en la gente que presta los servicios, ¿ya? Y esto también hace, y la experiencia así también lo ha señalado, que aquellos trabajadores se encuentran comprometidos con la empresa, mejora los resultados y ciertamente disminuye estos riesgos que nosotros hayamos podido evidenciar en nuestro proceso de levantamiento de información. Mejora la confianza de clientes, socios, inversores, sin lugar a dudas. Ya las empresas que tienen implementadas políticas de integridad, políticas de cumplimiento, políticas que digan relación con la gestión de sus riesgos, las empresas que cuenten con modelos de prevención de delitos, ciertamente son mucho mejor vistas en la industria, tienen mayor competitividad porque habla de empresas que se pueden hacer cargos de su propia gestión. Y por lo tanto, esto también mejora la confianza que pueda tener con todos sus grupos de interés externos a la empresa. Y aquí volvemos a nombrar los mismos: clientes, proveedores, el Estado, los medios de comunicación, entre otros. Y por último, también el compliance, ya relacionado a la ley de delitos económicos, previene la comisión de delitos que puedan cometerse en el seno de la actividad empresarial y que se hayan visto favorecidos por la inexistencia de un modelo de prevención de delitos y una debida educación y levantamiento de riesgos de la empresa en su actividad comercial. Así entonces, dentro del compliance podemos detectar elementos clave que nos permiten operar toda esta materia de gestión de riesgo. No son los únicos, son más, pero los que son debidamente de uso común o los más conocidos, aquí podemos detectar el código de ética y conducta, el modelo de prevención de delitos, la evaluación de riesgo que yo pueda hacer en mi matriz de riesgos, los controles internos, las políticas que yo pueda tener para, por ejemplo, la contratación de trabajadores, las políticas en materia de seguridad laboral, las políticas, por ejemplo, en ciberseguridad, entre otros. La capacitación y la concientización, esto es muy importante. Educar a nuestra gente, educar a nuestros grupos de interés en aquello que nosotros nos queremos enfocar.
establecer canales de denuncia, auditorías y seguimiento de nuestros procesos y también actualización de los mismos. La dinámica de las personas, la dinámica empresarial es muy dinámica, por lo tanto es muy importante que todos estos protocolos yo los vaya actualizando a lo menos una vez o 2 veces al año. Y por último, el establecimiento de medidas disciplinarias frente al incumplimiento de todos aquellos instrumentos que como organización he decidido implementar para que obviamente se cumplan. Sanciones disciplinarias que, por cierto, también aquí ya nos vamos a ir pasando a otro tema, deben estar debidamente establecidas, debidamente conocidas, documentos o instrumentos y políticas que deben ser debidamente vinculadas hacia los trabajadores y también a los terceros con los cuales nos relacionamos. El compliance, entonces, como ya lo señalé al principio, no tenemos que ligarlo únicamente a la ley de delitos económicos. Hay distintos tipos de compliance. Yo acá puse algunos ejemplos. El compliance legal, que básicamente lo que busca es que las empresas cumplan con toda esta normativa, con todas aquellas leyes y normativas que son aplicables al sector y país donde opera la organización. Y acá puse algunos ejemplos: regulación del sector financiero, libre competencia, protección al consumidor. También podemos agregar acá, que igual está señalado un poquito más adelante, estas nuevas leyes laborales que están saliendo en este último tiempo. También tenemos un compliance tributario para aquellas empresas que se dedican a la asesoría o a la contabilidad y entrega un correcto cumplimiento de todas aquellas obligaciones fiscales y tributarias ante las autoridades correspondientes, como por ejemplo en todo lo que diga relación con la declaración de impuestos, con la retención de IVA, con la obtención de beneficios que no correspondería recibir, auditorías fiscales, y en cuanto a las planificaciones que yo pueda efectuar tributariamente, por ejemplo, en mi grupo de empresas, en mi holding, para evitar prácticas abusivas, etc. También tenemos un compliance laboral, y esto es básicamente el cumplimiento de la normativa en materia de trabajo, seguridad y salud en el trabajo. Y acá tenemos contratación, cotizaciones previsionales, prevención del acoso, igualdad salarial, jornadas laborales, aquellas empresas, por ejemplo, que se dedican a prestar servicios a empresas mandantes, un debido cumplimiento normativo en relación a todo lo que diga relación a la ley de subcontratación. Compliance ambiental, que se enfoca básicamente en el cumplimiento de leyes y normativas que protegen el medio ambiente, como los manejos de residuos, emisiones de contaminantes, consumo energético, entre otros. Y por último tenemos un compliance tecnológico para todas aquellas empresas que se dedican al desarrollo de software, o aquellas empresas que se dedican a almacenar y tratar datos, por ejemplo. Y acá identificamos la protección de datos y ciberseguridad. Asegurando el tratamiento de datos personales que se cumpla con las leyes de privacidad y la protección de datos personales. Aquí se nos pueden ir juntando dos mundos, por ejemplo, en este tipo de ejemplo que acabo de señalar acá, porque por una parte tenemos aquellas, lo que las empresas deben proteger los datos al momento de tratarlos, buscar el conocimiento, el consentimiento del titular del dato, qué es lo que deben cumplir estas empresas, como por ejemplo si se desarrollan software laborales, qué es lo que deben cumplir para que su proveedor pueda garantizar el cumplimiento en la protección de los datos que a su vez también se les exige en la norma, entre otros. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? ¿No? Ya. Y todos estos procesos de implementación, de levantamientos de riesgos, de agrupación, de creaciones de matriz de riesgos, de educación frente a los trabajadores, de exigencias que yo pueda tener con mis terceros, lo que busca, o los beneficios que me puede entregar, es la prevención de sanciones y multas, mejora indudablemente el ambiente laboral cuando todos somos conscientes de lo que debemos, de lo que podemos y lo que tenemos que hacer. Incrementa la competitividad, sin duda, una empresa que tiene implementadas políticas de integridad, un modelo de cumplimiento, un modelo de prevención de delitos, cuando se hace cargo de sus propias responsabilidades, sin lugar a dudas resulta ser mucho más atractivo frente a una empresa que no tiene este tipo de regulaciones internas, atrae inversores en aquellas empresas que se encuentran en búsqueda de inversionistas y, por último, establece un cumplimiento de estándares internacionales. Y ahora vamos a pasar ya a un tema un poquitito más específico, ya cuando ya hemos tratado el compliance desde un punto de vista más general. ¿Se puede gestionar el riesgo? Indudablemente que sí. El riesgo siempre se puede gestionar. ¿Cómo lo hacemos? En base a una evaluación de riesgo.
donde participa no solamente una persona, sino que personas distintas que resulten ser claves al interior de la organización y representa básicamente la posibilidad de ocurrencia de un incumplimiento, ya sea de una actividad, de algún proceso específico. Y permite, por su parte, también a las empresas cuantificar lo que significaría la comisión o el que el riesgo efectivamente se cumpla. Por lo tanto, permite tomar decisiones para la mitigación de amenazas actuando de manera preventiva. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de esta falta de planificación, de esta falta de evaluación, es que un resultado dañoso puede presentarse de distintas maneras y puede llegar de un día para otro sin que yo pueda gestionarlo, como por ejemplo multas, daños reputacionales, daños financieros, daños laborales, pérdida del valor de la marca, entre otros. Y en materia penal, también distinguen todas aquellas sanciones que esta nueva ley de delitos económicos impone a las empresas cuando se haya verificado, ¿cierto?, alguna comisión de un delito. Y acá las sanciones pueden ser desde la más grave, desde la cancelación de la persona jurídica, hasta una prohibición temporal o perpetua de celebrar actos o contratos con el Estado para aquellas empresas que así lo hacen. Y también, por cierto, inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales, penas accesorias, entre otros. Por lo tanto, acá en esta ley, además de todo aquel catálogo de delitos que establece, además impone ciertas sanciones para todas aquellas personas que ejercen cargos de dirección al interior de la organización, para los cargos directivos o ejecutivos. Nos vamos ahora a pasar ya a otra materia que viene un poquitito ya más relacionada a la exposición de Alejandro y que dice relación con los riesgos de cumplimiento a los cuales están expuestas las empresas que se dedican al transporte, logística, arriendo de maquinaria, gestiones de flotas. Estas empresas básicamente lo que presentan son, por ejemplo, riesgos laborales, riesgos en las condiciones de seguridad laboral, representan riesgos de accidente de tráfico laborales, presión de neumáticos, incendio, atropello, descargas eléctricas, caídas, excesos de hora de conducción, accidentes por exceso de velocidad, entre otros. Algunos de estos podrían o están, bien digo, incorporados en la ley de delitos económicos cuando estamos hablando de la seguridad laboral. Pero hay otro tipo de consecuencias que no están reguladas en la ley de delitos económicos, sino que más bien su sanción está estipulada en distintos cuerpos normativos. También tenemos riesgos delictuales, trata de personas en aquellas empresas o gestión de flotas que hacen traslados nacionales o internacionales, tráfico de drogas, cohecho de funcionario público nacional o extranjero, por ejemplo, la importación o exportación de mercadería, lavado de activos, infracción a la ley de control de armas, corrupción entre particulares, sustracción de madera, declaración falsa de origen, peso y mercancía, especialmente en delitos que dicen que están relacionados a la aduana. ¿Y cuál es el beneficio del compliance? Habiendo ya hecho una referencia o una breve referencia a los riesgos en este tipo de actividad. En primer lugar, adapta la actividad de la empresa a la normativa que es sectorial, es decir, a la propia normativa que los rige, evitando entonces la posible consecuencia de imposición de sanciones, daños reputacionales o riesgos económicos. Mejora los procesos internos y fomenta el cumplimiento de las normativas aplicables. Mejora las relaciones de dota y una buena relación con los grupos de interés. También ayuda y contribuye, bien digo, a que los trabajadores que están a cargo del manejo de toda esta flota conozcan los riesgos y qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. Es usual, por ejemplo, que aquellas empresas que se dedican al rubro de los transportes, los conductores de camiones, por ejemplo, lleven a una segunda persona que los acompaña. Un hecho que para ellos puede resultar bastante inocente, pero ¿qué pasa si el camión se vuelca? ¿Qué pasa si esa persona es objeto de una trata de personas? Son cosas que no sabemos y es importante que aquellos trabajadores que se dediquen a esto conozcan de ese riesgo. Instaura políticas organizacionales centradas precisamente en esta prevención de riesgo, la eficiencia de los procesos y la misma educación. Le da mayor credibilidad a la empresa y permite estar actualizado en diferentes normas que están obligados a cumplir. Por lo tanto, el compliance en general lo podemos definir como políticas de prevención, políticas de levantamiento de riesgo y nos genera
distintos beneficios, tanto de un punto de vista legal, porque nos permite cumplir con toda la normativa, no solamente en delito económico, sino que toda aquella que ya ha nacido este último tiempo, dentro de ella la normativa laboral, la normativa en protección de datos personales. Desde un punto de vista corporativo, permite a las empresas tomar mejores decisiones, permite a los directores conocer cómo se está desarrollando el desarrollo de sus negocios, contribuye a fortalecer una cultura, una integridad corporativa basada en la ética. Posiblemente esto genere también un cambio de paradigma al interior de la organización, nos permite identificar nuestros valores, nuestra visión. Desde un punto de vista comercial, aquellas empresas que cuenten con un modelo de prevención de delito, empresas que cuenten con unas políticas de integridad debidamente incorporadas, ciertamente representa una ventaja comparativa frente a otras empresas que no lo tienen, por lo tanto deviene en un incremento de la reputación y el valor de la empresa. Eso en cuanto en materia de lo que es el compliance. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda o alguna consulta. Yo tengo una consulta. Buenas. José Manuel Simón por acá, de hacerlo. Si bien es cierto, muchas empresas que hoy en día al momento de licitar solicitan alguna certificación, como por ejemplo de Veroderita por temas de ISO, etc. ¿Cómo esa empresa puede, o si hay alguna empresa externa que acredite que realmente la empresa que yo estoy contratando está cumpliendo realmente las políticas de compliance? ¿Hay algo? Sí. No. O sea, a ver, el modelo de prevención de delito antes de la última reforma que tuvo con la ley 21.595, donde se incorpora ya más de 200 delitos en el catálogo, a diferencia de lo que pasaba antiguamente, era que les exigían a las empresas contar con su modelo de prevención de delito y además que fuese certificado. ¿Ya? Hoy día, exacto, hoy día esa certificación ya no es obligación. Porque ¿qué era lo que ocurría antes de esta reforma? Es que las empresas tenían su modelo de prevención, lo certificaban y lo guardaban en el cajón. Y básicamente ese era un modelo de papel que solamente lo tenían para decir, miren, yo cumplí. A diferencia de lo que pasa ahora, que no es obligación la certificación, por lo que se exige es que este modelo de prevención de delitos sea vivo, es decir, que tenga una ejecución práctica dentro de la empresa, lo que no significa que dentro de determinadas licitaciones pidan la certificación. Y hay empresas que se dedican a certificar no solamente estos modelos de prevención de delitos, sino que distintas políticas. Hay empresas que certifican, por ejemplo, en materia de ciberseguridad. Okay. ¿Ya? Esas empresas están acreditadas por el gobierno para poder entregar un certificado. Claro, y tú, las ISO, por ejemplo, hay distintas, hay empresas que se dedican a esta certificación. Entonces, lo que hacen básicamente es revisar, de acuerdo al estándar de la ISO, qué es lo que debe cumplir esta empresa y una vez que se detecta el cumplimiento, certifica. ¿Ya? ¿No solamente a través de la ISO o también de la ley del país? No, a través de la ISO. Ya. A través de la ISO, sí. Es por eso te decía en un principio que ya no se exige esta certificación, pero sí, si se hace a través de la ISO. Gracias. ¿Alguna otra duda? Una pregunta sobre tiempos. ¿Cuánto, bueno, Sí. nosotros hicimos el modelo de prevención del delito con Gabriela, pero habitualmente para otras empresas, digamos, ¿cuánto toma quedar al día con todo esto? Son procesos que pueden ir variando dependiendo la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, a la actividad que se dedique la organización, las relaciones que puedan tener, si son empresas reguladas o no son empresas reguladas. Por lo tanto, hay distintos factores a considerar para los efectos de determinar cuánto es el plazo para un proceso de implementación. Pero normalmente podemos hablar en un tiempo acotado de un mes, quizás un mes y medio, en la medida que todo esté funcionando bien. Otra pregunta. Ya. Quizá, hay distintos tamaños de empresas. Sí. Entonces, obviamente los recursos tecnológicos que eventualmente tiene una pyme son distintos de los que va a tener, no sé, retail, digamos. Ujú. ¿Cómo se contempla eso dentro de la ley? Eso ya se pensó. Se pensó, si bien el cumplimiento se exige, es esperable, de hecho, de todas las organizaciones, el estándar
con el cual se va a evaluar frente a una eventual comisión de algún delito, por ejemplo, pensando en la ley de delito económico en relación a esta pregunta, va a estar también relacionada al tipo de empresa y al tamaño de la empresa. No le podemos exigir, por ejemplo, a grandes industrias lo mismo que una empresa que es un poco más pequeña, donde los recursos económicos son distintos, donde quizás no tienen el acceso a los profesionales para la implementación de dicho protocolo, sino que los hacen de manera interna, quizás con el abogado que tienen contratado, o a lo mejor ni siquiera lo hace el abogado, lo puede hacer un ingeniero, entre otros. Entonces, todos estos elementos, y en especial el acceso que tengan las empresas para poder hacer todas estas implementaciones, son consideradas a la luz de una eventual comisión de algún delito al momento de evaluar, en definitiva, si la empresa queda o no eximida de responsabilidad. Eso. Ahora vamos a pasar a una segunda parte de esta capacitación o de esta charla, bien digo. Partimos con el compliance y lo tratamos de un punto de vista general y al final de esta presentación ya lo llevamos al área de la gestión de flota o los riesgos que se pueden presentar en aquellas empresas que se dedican a la gestión de flota. Va a pasar ahora Alejandro de Grupo Tus Máquinas, quien les va a exponer unos sistemas, unos desarrollos tecnológicos que tienen sobre justamente la gestión de flota para poder operar y para poder entender cómo podemos hacer compliance o cumplimiento o la debida diligencia a través del uso de las tecnologías. Ya, súper. Gracias, Gabriela. ¿Qué pasa? ¿Con este? Ya. Viste que se me olvidó la mitad de los padres. Bueno, ¿con este? Sí, ya. Les voy a contar brevemente de quiénes somos, sin entrar tanto en detalle. Básicamente, nosotros somos una empresa tecnológica que se dedica a las máquinas. Ya, entonces tenemos gente que sabe mucho de software, entre los cuales creo estar, digamos, y gente que sabe mucho de máquinas, como Frank, que está allá atrás. ¿Ya? Bueno, les voy a contar un poquito de mí. Yo soy ingeniero civil, hice 2 máster, uno en videojuegos, ¿ya? Ese es mi avatar allá. ¿Por qué siempre lo menciono? Porque en realidad a mí me encanta el tema de la usabilidad y creo que es lo que diferencia hoy en día un software que se ocupa de otro que no se ocupa, ¿ya? Sobre todo en temas, por ejemplo, en esta industria, ¿ya? En el fondo un software que es, no sé, que tiene estética tipo SAP, todos sabemos que no es tan agradable de ocupar, ¿ya? Entonces hay que tratar de que si queremos que nuestros operadores ocupen efectivamente las herramientas, tenemos que hacerlas fáciles y agradables de ocupar, ¿ya? Eh, bueno, nosotros nos dedicamos a varios negocios, partimos con arriendo, compraventa, después las máquinas que las personas querían financiar, también las financiamos, al principio con bancos, después con fondos privados nuestros, y finalmente el tema de gestión de máquinas, ¿ya? Que un poquito les voy a contar ahora. ¿Ya? Bueno, estamos ahí en varios lugares, el más importante por supuesto es CDI, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, y les voy a contar, ya que hablamos del modelo de prevención del delito, les voy a hablar de nuestro modelo de prevención del delito, que lo hicimos junto con Auditeris y Gabriela el 2024, ¿ya? Eh, quiero hablar un poquito del diagnóstico de la organización, porque en Chile somos re buenos para darnos cuenta de los problemas después de que ocurren, ¿ya? Es como cuando, uy, nos quedó chica la calle, tenemos que hacerla de nuevo. Nos quedó chico el estacionamiento del aeropuerto. Tantos ejemplos, ¿ya? Eh, Acá realmente uno tiene que ponerse creativo de cuáles de esos 200, el catálogo de 200 delitos, cuáles son los que me pegan. Y a veces no es tan obvio, ¿ya? Por ejemplo, estaba pensando en ejemplos poco obvios que nos tocan a nosotros. Lavado de activos, que mencionó Gabriela, ¿ya? Nosotros nos dedicamos al subarriendo de máquinas. ¿De qué manera alguien podría ocuparnos para hacer lavado de activos? Bueno, arrendar una máquina que no existe, ¿ya? Entonces, nosotros sí validamos a los proveedores, a los contratantes y a las máquinas, ¿ya? Tenemos que hacerlo, porque si no, de nuevo, si uno dice que va a hacer algo, tiene que hacerlo, ¿ya? Bueno, hay documentos que hay que generar, ¿ya? Está el diagnóstico de la organización, que eso genera un documento. Después uno tiene que hacer capacitaciones, la gente tiene que entender todo esto, ¿ya?
ahí les recomiendo que contacten a Auditeri digamos, para esos temas. Un reglamento interno, con el tema de la ley Karin, ¿no es cierto? Hay que tener protocolos. Sí, va saliendo documentación. Ser pyme hoy en día no es tan fácil como antes, ¿ya? E implementar un canal de denuncia. ¿Ya? Y finalmente quería comentar este tema del gobierno corporativo, porque como decía Gabriela, uno puede declarar que hace ciertas cosas, pero en el fondo la organización tiene que decidir cuáles son sus valores, ¿ya? Eh, bueno, acá, por ejemplo, bueno, Gabriela, tú como eres abogada de nosotros, me paras si de repente digo alguna burrada, porfa. Pero, por ejemplo, nosotros decidimos que no vamos a pagar ni aceptar coimas, ¿ya? Es un tema importante que normalmente uno no lo pone por escrito, ¿ya? Pero lo tiene, porque todo el mundo lo dice, lo tiene así, sí, comportamiento integral, qué sé yo, ¿ya? Pero otra cosa es que la organización efectivamente se lo crea, ¿ya? Estoy dando un ejemplo nomás, ¿ya? Pero, eh, de hecho, hay tantos ejemplos. Yo hago clases de usabilidad y de experiencia digital del usuario. Y hay tantas veces que la promesa del marketing no tiene nada que ver con lo que hace la organización. ¿Ya? No me quiero meter en problemas, pero hablemos, por ejemplo, de bancos que de repente hablan de que sí, te miramos hablando a los ojos o distintas cosas de transparencia. Y después, en realidad, como que uno siente que, ay, ¿por qué me dejaron marcado el seguro de desgravamen cuando estoy contratando un seguro si en realidad es opcional? ¿Ya? Cosas así. Yo veo más temas de usabilidad, por eso de repente me llaman la atención. ¿Ya? O no sé, empresas como Facebook de repente, ¿no es cierto? Que sí, no, guardamos la privacidad de tus datos. Mm, hemos sabido de casos donde parece que no era tan verdad. ¿Ya? Em, bueno, por eso es importante que esto en el fondo se traduzca en capacitaciones a la organización, ¿ya? Para que todos sepan que viene desde arriba y todos nos tenemos que comportar de acuerdo a lo que pactamos. Quería pararme un poquito también en el tema de ciberseguridad, ¿ya? Porque, bueno, es mi tema, ¿ya? Y de hecho tengo aquí un mini torpeo por si que se me olvida, ¿ya? Eh, bueno, primero que nada uno tiene que generar una política de ciberseguridad, ¿ya? Incluso si ustedes tienen pocos sistemas, igual manejan datos de clientes, ¿ya? Y por lo tanto tienen una responsabilidad de administrar bien esos datos, ¿ya? Eh, Va a entrar en vigencia la nueva ley de protección de datos, ya que está basado en la GDPR, que es creo que dije bien la sigla, que es la, la- la normativa europea, ¿ya? Pero hay un montón de otros riesgos, ¿ya? Y me gustaría ahí como enumerarlos, ¿ya? Principalmente tiene que ver con a ver, desde el punto de vista tecnológico, uno tiene que asegurar que tus sistemas sean escalables, ¿no es cierto? O sea, si mañana, el día de mañana uno de mis usuarios ocupa 10 veces más mi sistema, se va a caer, ¿ya? Tengo que asegurar que sea escalable, ¿ya? Tengo que asegurar que sea resiliente, ¿ya? Resiliente a condiciones, por ejemplo, que se apaga la luz. ¿Ya? Todos sabemos, tuvimos 3 semanas sin luz en algunas partes o sin internet, digamos. Eh, el tema de las mantenciones, ¿ya? Tal como las máquinas, los sistemas también hay que mantenerlos. ¿Ya? Hablaba con alguien, ya. El tema, por ejemplo, de cuando uno desarrolla software con IA, ese justamente es el problema principal de los software desarrollados con IA. ¿Ya? Uno puede entrar a, no sé, a Lovable, o como se pronuncie, ya se escribe Loveable, pero hay muchos otros. Está Replit, uno puede hacer software con Gemini, con ChatGPT. ¿Ya? Pero la pregunta es, ok, si esto que está hecho y que yo no veo el código, ¿cómo puedo asegurarme que está protegiendo los datos de mi usuario? Si hay un error, ¿cómo le doy mantención? ¿Cómo le digo a la IA que corrígeme este error? ¿Ya? Eh, Eso. Y por último, no lo mencioné ahí, pero en general todos los software tienen que tener una política de privacidad y términos de uso, ¿ya? Y aquí una recomendación. Si ustedes tienen varios servicios, traten de que la política de privacidad y los términos de uso sean por cada servicio,
¿ya? Porque hemos encontrado varias empresas grandes, ya aquí en el mercado local, que tienen como un solo documento que creen que es paraguas, ¿ya? Y en realidad no debería ser así, porque si yo estoy ocupando, por ejemplo, les voy a mostrar ahora el software nuestro de gestión de flotas, ¿ya? Yo tengo que garantizar que los datos de mis usuarios son de mis usuarios, ¿ya? Y les voy a poner un ejemplo de concreto. No sé si hay empresas acá que tengan máquinas con GPS. ¿Hay alguien que tenga? Ya, perfecto. De repente surgen riesgos insospechados. Por ejemplo, los más evidentes son el tema de las cámaras, ¿ya? Y privacidad de datos. Que los conductores no quieren que les graben la cámara, la cara, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si es que tú tienes GPS en una camioneta y además tienes la asociación de quién está manejando esa camioneta? Bueno, cuando termina el día laboral y se lleva la camioneta a la casa, o quizás no va a la casa y va a otro lado, y alguien eventualmente tiene acceso a ese sistema, ahí tienes un hoyo de seguridad, ¿ya? Y un eventual riesgo de demanda, ¿ya? Porque alguien eventualmente va a tener acceso a esa data que no debería tener, ¿ya? Entonces, ¿cómo cubrimos dentro de todos estos documentos esos riesgos? ¿Ya? De eso se trata este tema. Mm, Eh, perfecto. Bueno, y el tema de los hackeos es súper importante hoy en día. No sé si saben que Jaguar y Land Rover llevan un mes con su fábrica detenida por un hackeo. Y el problema es tan grave que toda la cadena de suministro para abajo está empezando a tener problemas de caja, porque no pueden entregar y de inventario, digamos, ¿ya? Y el gobierno inglés está preparando un bailout como de 1,3 billones de libras, ¿ya? Digamos que el tema es preocupante. Bueno, les voy a mostrar ahora el software de gestión de máquinas que tenemos, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Ya, vamos a tratar de cumplir. Sí. Eh, Mira, bien rápido nosotros respondemos varias preguntas. En realidad voy a verlo acá. Tratamos de que este software le sirva al administrador de flota, viendo la documentación, su vigencia, mantenciones, orómetro, todas esas cosas. ¿Ya? Taller mecánico. Nos hemos dado cuenta, en realidad hace 2 años cuando tratamos de encontrar software que haga todas estas cosas, no lo encontramos. Y tuvimos que decir, bueno, hagámoslo. ¿Ya? Y tratamos de hacer software fácil de ocupar, ¿ya? Hay otros software, no los voy a nombrar, pero de taller mecánico que son súper difíciles de ocupar, ¿ya? Entonces tratamos de hacer un software que sea good enough, ¿ya? Em, pero, ¿qué es lo más difícil de hacer que la gente ocupe software? La resistencia al cambio, ¿ya? Aunque uno haga software súper fácil de ocupar, la gente o no quiere, o no puede, o no sabe. ¿Ya? Y esos son los problemas al final de incorporar tecnología en las organizaciones, ¿ya? Como lo dice nuestro amigo Mark, en el fondo el riesgo hoy en día de no innovar, ¿ya? Es que alguien te va a pasar por el lado, ¿ya? Tú no te diste cuenta, seguiste haciendo lo mismo de siempre y llegó eventualmente una empresa internacional o una pyme con mucha energía y ¡pah! Te pasó por el lado. Mira, en realidad creo que les voy a mostrar en línea el sistema. Déjame ver si puedo hacerlo. A ver. Sí. Ahí sí. Ya, perfecto. Se ve un poco grande, se lo voy a checar. Ya, este es nuestro sistema, se lo muestro en línea. Esta es una flota demo, ¿vale? Y bien rápido, esto viene a reemplazar el típico Excel de inventario que tiene uno de las máquinas, ¿ya? Obviamente acá lo hicimos más bonito, con iconitos, perfiles de acceso de usuarios, ¿ya? Queda todo registrado lo que las personas hacen. Esto viene a reemplazar el Excel. Nuestra política o nuestra visión de software es súper simple. Chao Excel. ¿Ya? Pero siempre hay gente que quiere Excel, entonces agregamos un botoncito ahí que te exporta Excel, ¿ya? Eh, bueno, hablando de compliance, este es nuestro mapa de riesgo de nuestra flota, ¿ya? Y nosotros definimos, ayudamos a las empresas y por cada tipo de máquina nosotros le proponemos documentos que pensamos que debería tener para una operación minera, ¿ya? Se puede configurar eso.
¿ya? Entonces acá, por ejemplo, sabemos que tenemos 42 documentos expirados o 9 por expirar, ¿ya? Ah, un comentario. Hay gente que a veces nos dice, sí, pero es que yo no quiero saber, ¿ya? Eso no te sirve ahora, ¿ya? Antes quizás servía el, no, yo no quiero tener un sistema porque no quiero saber que no estoy cumpliendo, ¿ya? Pero eso ya no te sirve porque tú necesitas medidas de mitigación de riesgo, ¿ya? Tenemos otra sección que tiene que ver con las mantenciones programadas, ¿ya? No les voy a mostrar en detalle cómo funciona, simplemente que es fácil de ocupar, ¿ya? En el fondo yo puedo configurar, espérate que se me quedó, ahí sí. Ya, en el fondo yo configuro mis máquinas, en las mantenciones anteriores, el intervalo de mantención, las lecturas de orómetro, y esto me dice cuándo me toca la mantención, ¿ya? Y yo puedo configurar a mano la tasa de utilización diaria o un promedio de las últimas 2 semanas, ¿ya? Y esto me permite ir planificando mis mantenciones, ¿ya? E incluso después puedo tener un calendario, ¿ya? Donde puedo planificar mis mantenciones y, por ejemplo, moverlas así de simple. ¿Ya? Ese es el objetivo que tenemos de que sea fácil de ocupar, o si no, la gente no lo ocupa. ¿Ya? ¿Y de qué te sirve tener un software que tienes que pagar y que nadie ocupa? ¿Ya? Bueno, tenemos temas de inspecciones también que se pueden hacer en línea. ¿Ya? Y eso era más o menos lo que quería mostrarles. Y justo son las 11, así que cumplí el plazo. No sé si hay preguntas. Pueden ser de temas de IT. De videojuegos yo creo que no, pero podría ser después de de la charla o del software. Sí, Por temas de uso de combustible, también lo tenéis organizado de alguna forma. sí. Tenemos unos QR que pegamos en las máquinas donde las personas pueden reportar tanto orómetros, fallas, inspecciones como combustible. Y también tenemos conexión con Copec y estamos sacando con Shell, digamos, en X. Sí. Sí. Y en el caso de los retrocesos de inspecciones, ¿el cliente tiene acceso a esto para visualizar o para cambiar alguna estado? Claro, en este caso, por ejemplo, si ustedes contratan Gestiona, ¿ya? Los inspectores de ustedes tienen acceso a su data y ahí viene a ser eh, capacidad de ustedes, digamos, si los quieren compartir o no, ¿ya? Pero automáticamente no se comparten o no quedan visibles a menos de que tú lo permitas. Pues, ¿Vale? Súper. Bueno, el mensaje final yo creo que es no se dejen estar con el tema de compliance, porque si bien no sé si alguien se ha ido a la cárcel ya con este tema, ¿no? Pero en el fondo no pasa hasta que te pasa, ¿ya? Entonces no hay que dejarse estar. Disculpa, Lucy, Sí. ¿el software es adaptable o es flexible o se pueden cambiar algunas No, variables? tratamos de que el software sea estándar y que le sirva a todos, porque así en el fondo mantenemos una sola versión y podemos mantener los costos bajos, digamos, porque desarrollo a pedido es obviamente otro precio. Pero sí podemos hacer integraciones con sistemas particulares de las empresas. Por ejemplo, si ustedes ocupan algún tipo de ERP por ejemplo, nosotros tenemos ahora integración con 12 GPS distintos. Entonces, si ustedes ocupan un GPS que no tenemos, no hay problema, también lo podemos integrar. Vale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Voy a aprovechar ya que estamos hablando del tema de compliance, de contarles también que nosotros en la Cámara el tema de compliance también lo hemos tomado muy en serio, tanto así que tenemos la representación de una iniciativa alemana que se llama Alliance for Integrity, que tiene por objetivo justamente acompañar especialmente a la empresa PYME, que como bien decía Gabriela, no son los mismos recursos que una empresa grande, o tú comentabas, no es lo mismo tener un staff especial, que a veces una empresa pequeña que tiene 5 o 3 personas y se le viene esto de la ley de delito económico, o su misma empresa grande contratante le empieza a exigir, y justamente nuestro digamos, objetivo es acompañar a la PYME en ese proceso para que lo pueda hacer de una manera abordable, a un valor casi simbólico. Y te quería pedir, aunque no teníamos preparado, Denise, si podías bien cortito contar en qué consisten los DEPE para dejar hecha
la invitación, son todos los socios de la Cámara y también es una iniciativa abierta a nosotros. Gracias por la masa. Hay que ir, sí. ¿Cómo están? Ser parte del socio de integridad de la Cámara, junto con Mariana Wolfi, en nuestra audiencia, porque está precisamente en DEPES. Como dijo Maca, nosotros estamos trabajando muy de la mano ya hace mucho tiempo con Alliance for Integrity, que es una iniciativa global que viene desde Alemania. Nosotros somos con la Cámara somos el Hub Nacional y a través de ese programa nosotros nos dedicamos principalmente, como dijo Ana Maca, como reiterativa, a acompañar grandes empresas, acompañamos a la pyme, a las pequeñas, en este proceso, en esta ya aplicación de esta ley que ya está instaurada, ya está, no tan conocida, pero que la verdad que es tan necesaria hoy en día, de todo lo que ya nos hablaron. Y nosotros principalmente hoy tenemos 3 programas. Uno primero es el Train the Trainers, que es donde invitamos a oficiales de cumplimiento de grandes empresas a unirse como entrenadores para que ellos hagan las capacitaciones a las pequeñas empresas, a la cadena de suministro de grandes empresas. También tenemos el pasaporte a la integridad, que se llama, que es un programa de 6 meses que acompañamos a la empresa en la elaboración de toda esta ley, matrices de riesgo, todo lo que implica el poner en marcha lo que la ley hoy día nos exige. Siempre tomado desde una capacitación básica, pero que es el puntapié inicial muy necesario para que puedan, en el fondo, poner en práctica estas exigencias en sus empresas. Y con ello también tenemos el programa de EPES, que es de empresas para empresas, que es donde, vuelvo a repetir, grandes empresas, y a través de estos entrenadores capacitamos a las pymes y especialmente a la cadena para suministro de valores de las empresas. Y esos son programas que constan de 4 módulos, es una jornada que se pueden dividir en 2 medias mañanas o una jornada completa, pero la verdad que es una capacitación maravillosa. Nosotros que estamos lideramos con estos programas porque la verdad que terminada la jornada vemos como estas pymes realmente se van súper agradecidas y se les abre un mundo y se les hace incluso un poquito más amigable el tema de todo lo que es compliance y todo lo que significa esta ley. Así que a todos los socios que están acá, que tienen sus empresas, los invitamos a acercarse, a consultarnos y cómo podemos llegar y implementar este programa en su empresa. Así que están todos muy cordialmente invitados. Ya tenemos uno que se va posible entrenar. Muy bien, muy bien. Eso era. Así que, bueno, muchas gracias. También gracias a las personas que nos siguieron hoy en formato live. Y los invitamos a seguir la conversación. Todavía quedan café, quedan galletitas. Queda media hora. Sí, se apuraron demasiado. Sí, pero podemos seguir la conversación con el café. Así que muchas gracias a todos. Sí. Pero mejor así podemos hacer conversaciones. Y por eso, pero es que hace por van a hacer la avance. Bueno. Está bien. El compliance ahí cumplir, incluso más allá. Así que bueno, muchas gracias y como decía, los invito a seguir la conversación acá en nuestro folleto. Muchas gracias. Me chocaron. No sé cómo se llama esa calle. Las Perdix, pero había la reina. Se hizo. Pero no diría.